Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les recuerdo mi nombre, José Luis Pérez González. Yo soy asesor del módulo 3 de la generación 32. Y bueno, en este momento le doy la bienvenida a Maye García. Ella se encuentra ya con nosotros en esta grabación de la sesión síncrona compensatoria, la que no se pudo llevar a cabo por los asuntos de salud que había mencionado previamente. Em, Bien, entonces vamos a, eh, vamos a iniciar con la presentación para que nos dé tiempo en este momento para resolver algunas dudas, aprovechando que anda por aquí Maye. Eh, yo voy a compartir la pantalla en lo que nos comentas, ya sea a través del mensajero o a través de tu micrófono, como tú decidas. Si tienes alguna duda con respecto a los temas que se han tocado en la producción de las evidencias de aprendizaje, o bien si tienes alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que se va a realizar en en los siguientes días, con respecto a a la evaluación tanto del módulo como del asesor virtual, a todos estos elementos que se han ido acumulando a lo largo de estas casi 3 semanas que llevamos trabajando juntos. Entonces, yo voy a estar observando si tienes alguna duda para que la escribas, si es que se te facilita más, o por si quieres abrir tu micrófono, con todo gusto te escucho en lo que empiezo a compartir la pantalla de la presentación. Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Reitero, es el módulo 3, generación 32. Estamos ocupando unos días del mes de septiembre, otros del mes de octubre de este año 2021. Yo soy el maestro en Desarrollo y Planeación de la Educación, José Luis Pérez González. Soy asesor en este módulo. Y como en cada sesión síncrona tenemos un objetivo específico, es ofrecer la teoría del actor red como herramienta de análisis biocultural. Muy a propósito de los temas que están tocando en este momento en la producción de sus evidencias de aprendizaje, en las cuales podemos observar que requerimos una actualización constante con respecto a la información que fluye aparentemente en dos carriles. Aparentemente lo social y lo natural van por su lado, pero justamente resolveremos algunos cuestionamientos al respecto a partir de la presentación de este momento. Entonces, bueno, ahí tienen en la pantalla cuál es el objetivo de la sesión. Reitero, es ofrecer la teoría del actor red como herramienta de ese análisis biocultural. En sesiones anteriores vamos a recordar que abordamos procesos operativos para mejorar nuestro lenguaje oral y escrito, específicamente la parte de acentuación. Esta presentación está en línea, está también en línea el trabajo que se realizó de manera didáctica para poder concretar ese conocimiento, dado que es todavía una oportunidad de mejoría en algunos de los trabajos que se han estado realizando. Un momentito, Wendy Villalobos está ingresando. Reitero, es la oportunidad de mejoría que tienen todavía varios trabajos con respecto a asuntos de ortografía, pero también con respecto a algunos asuntos de gramática y muy específicamente en lo que se refiere a la acentuación. Por eso es que está desde hace un par de semanas en línea, pues esta sesión síncrona que fue con la que iniciamos esta serie de presentaciones, esta serie de sesiones que nos permiten mejorar los procesos para concretar cada una de las evidencias de aprendizaje que se tienen que trabajar en este módulo. También hicimos algunas reflexiones en la sesión anterior
con respecto a, a cómo el lenguaje científico y el lenguaje cotidiano se tienen que distinguir. Estas reflexiones nos llevan a comprender que el lenguaje científico requiere de una apropiación por parte de cada uno de los participantes, en este caso, como es el suyo, son estudiantes de bachillerato, son estudiantes de prepa en línea CEP, por lo tanto, es muy importante que cada lectura, cada elemento que vayan encontrando en el aula virtual y en cada una de las recomendaciones adicionales que hacemos nosotros los asesores virtuales, pues se la apropien con tal de que su lenguaje científico se vaya incrementando. Porque tenemos que trascender el lenguaje cotidiano, tenemos que hablar de los problemas que vamos encontrando como formas de análisis dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras evidencias de aprendizaje, desde un lenguaje mucho más especializado. En esta sesión, específicamente, los razonamientos girarán en torno de lo que hay detrás del lenguaje científico. Ahora que sabemos que no hay una sola realidad, sino varias realidades, que fue parte de lo que mencionamos en la sesión previa. Recordemos que representar es un proceso complejo en el cual se imbrican la experiencia y la razón. Un espécimen humano requiere indispensablemente nacer y desarrollarse en comunidad para ser capaz de desarrollar el lenguaje al ser guiado, tanto por la parte de la experiencia como en los procesos de razonamiento. Con base en este razonamiento que estamos mencionando, el gran reto de este momento histórico es volver a investigar de qué estamos hechos como especie humana y extender el repertorio de vínculos, así como la cantidad de asociaciones, disociaciones y conflictos, mucho más allá del repertorio propuesto por las disciplinas sociales. El autor que vamos a mencionar a lo largo de esta presentación, que tiene que ser breve para que sea comprensible y se pueda redondear el trabajo pedagógico que está contemplado, se llama Bruno Latour. En su libro que se llama Reensamblar lo social, en la página 348 nos da algunas pistas. Por ejemplo, considerar que los objetos que habían sido dejados de lado en los análisis de los hechos sociales también guardan vínculos con los actores sociales. Eso es algo que se propone rompiendo un poco con estas corrientes de pensamiento de la sociología, en donde se generan categorías de análisis que son muy generalizantes y que tratan de abarcar a partir de fenómenos abstractos una serie de hechos concretos que a veces no se ajustan a esa realidad, que a veces no se ajustan a ese contexto. Por eso es que Bruno Latour hace un rompimiento con esa tendencia a las generalizaciones sociales que pretenden darle carácter científico a las disciplinas sociales. El mismo autor, en esa obra, nos propone un elemento que es muy importante para esta manera de resignificar los vínculos entre las diferentes disciplinas. Los actores sociales y los actantes, que son los objetos que habían sido dejados de lado en el análisis de lo social, forman una red que propone este autor llamar colectivo. Es decir, una vez que integramos elementos que van más allá de esas categorías analíticas generalizantes como el poder, como la violencia, eh, como la legitimidad, como la legalidad, y así una serie de elementos que están en discusión en términos de lo social, específicamente en las corrientes de pensamiento sociológico, él propone que integremos eh, algunos elementos que están en el ambiente, que están en el contexto y que anteriormente habían sido dejados de lado, que no habían sido considerados como causales o como elementos que inciden
en las manifestaciones de lo social, como si lo social fuera algo que se pudiera abstraer de lo natural, como si lo social fuera algo que se pudiera abstraer de las funciones físicas, de las funciones químicas, cuando la realidad pues nos ha alcanzado en este principio, en estas primeras décadas del siglo XXI, y podemos darnos cuenta que con todo el avance tecnológico y con todo el avance científico que podemos tener hasta la fecha, nuestra parte biológica y nuestra parte de configuración eléctrica, mecánica y todo aquello que nos configura desde los átomos, desde los electrones, sigue siendo un elemento indispensable de considerar para cuando hablamos de nosotros en el marco de lo social. Lo social no puede existir si no es a partir de un constructo biológico y un constructo que nos tiene cumpliendo esas leyes que la física nos ha demostrado consistentemente y que han ido avanzando a lo largo de los siglos a partir de los descubrimientos y a partir de las experimentaciones que se han realizado en diferentes corrientes, en diferentes regiones del mundo, para demostrar esas diferentes realidades de las que hablábamos en la sesión anterior. Bueno, vamos a continuar con las propuestas que hace este autor. En las páginas 353 y 354 de su obra, Bruno Latour llama a la reflexión respecto a la recolección de esos nuevos actantes y el esfuerzo de sistematizarlos cualitativamente en las disciplinas sociales, tal como lo hacen las disciplinas de la tecnología y la ciencia. Lo hace la física, lo hace la electrotecnia, lo hace la ingeniería química, entre otras. Ellos lo que hacen es buscar elementos para ir extendiendo su campo de conocimiento y es por eso que algunos postulados, algunas leyes que hace algunos siglos eran perfectamente válidas, han ido evolucionando y han ido transmutando y se han ido perfeccionando. Y lo mismo sucede en el caso de las disciplinas sociales. Tienen que irse allegando de elementos nuevos para perfeccionarse y sobre todo para que ese carácter científico que está buscando lo tenga a partir de la indagación y el hallazgo y no solamente a partir de tratar de comprender el mundo desde perspectivas como las categorías analíticas generalizantes. Y bueno, de esa misma obra en las páginas 356, 357 y 358 que están compartidas en nuestros foros para que ustedes tengan acceso tanto como lectura previa como para poder consultarlas y reforzar sus trabajos que más adelante van a estar hablando de temas, por ejemplo, como el de la globalización, asuntos bien interesantes como el asunto de la violencia tengan oportunidad de tomar ese referente para hablar desde una perspectiva mucho más transdisciplinaria que la que han podido abarcar en momentos previos en sus materias en educación básica. Bueno, este autor nos aclara que con esta propuesta lo que se pretende, además de alejar de la cosificación a los actores sociales, que es algo muy recurrente pues, en la vida cotidiana, el asunto de la cosificación de las personas, de los actores sociales, también pretende un alejamiento de los objetos respecto a esa cosificación, a dicha cosificación, la cual se ha vuelto una tradición en algunas corrientes de pensamiento social y, en consecuencia, hacer un esfuerzo de encontrar los sentidos y los vínculos que tienen por sí mismas, es decir, los actantes vistos desde una perspectiva de una existencia por sí mismos que el pensarlo solamente en torno de la vida y los vínculos entre humanos. Y bueno, esta presentación es muy breve. Como les digo, todo este material lo tienen disponible ya en los foros.
pero un segundo, voy a admitir a Leonides. Listo, ya está admitida. Entonces, ya está este material. Son pocas páginas, entre 11 páginas aproximadamente. Entonces, es una lectura muy corta, aunque compleja. Y pues en esta diapositiva estamos redondeando cuáles son las intenciones que tiene este autor a través de esta obra. Para concluir esta presentación introductoria a la teoría del actor red, entre paréntesis está en mayúsculas la TAR, porque van a encontrar estas siglas dentro de las páginas que están en los foros de manera recurrente. Entonces, para que recuerden que cuando encuentran las siglas TAR, se refiere a la teoría del actor red. Mencionaremos que el autor nos invita a reconocer que entre todas las disciplinas existen cuestiones de interés que deben ser reconocidas en sus dimensiones tanto objetivas como subjetivas. Este principio nos permitirá hacer rastreos históricos para comprender, por ejemplo, cómo fue que a partir de la revolución industrial se implementaron políticas basadas en principios utilitarios, tanto de explotación como de consumo, los cuales en los años recientes se han tratado de atribuir a las decisiones personales, cuando existen sólidas evidencias de que fueron implementadas por un proyecto económico que se fue expandiendo hacia cada rincón del planeta. Pongo este ejemplo porque es muy importante ver cómo algunas políticas recientes, algunas organizaciones tratan de hacer notar que pues, el impacto ambiental ha sido primordialmente por razonamientos como la sobrepoblación, ¿no? O porque nos hemos vuelto consumistas como de manera espontánea. Y nada de eso ha sucedido al margen de un proyecto económico que se fue convirtiendo en cada vez más devastador, no solamente de el ambiente, visto desde una perspectiva utilitaria, que incluso se llama medio ambiente, como si en realidad fuera un medio para nuestros fines, y adicionalmente a ello, como una forma de explotación del hombre por el hombre. Esto históricamente está comprobado, está documentado, y entonces resulta reduccionista el hecho de tratar de atribuirle a las decisiones personales de si una persona consume y tiene desechos de envolturas, tratar de atribuirle esta práctica a algo que pareciera haber aparecido de la nada, que pareciera haber sido espontáneo. No fue nada espontáneo, tiene que ver con todo ese proceso de explotación, sobre comercialización, cosificación y una serie de fenómenos que se pueden analizar desde una perspectiva cada vez más crítica como una forma elevada de pensamiento. Pero bien, van a tener oportunidad de seguir haciendo lecturas bien interesantes en la siguiente semana, en la semana en la que concluyen este módulo. Esta pues es solamente una lectura de apoyo para que puedan observar todo desde una perspectiva de la complejidad y por supuesto sigan atrayendo a su mente todo lo que tiene que ver con la transdisciplina, porque al final del día, como se han dado cuenta y como lo han expresado a través de sus trabajos, de sus evidencias de aprendizaje, cuando ocupamos y entre más disciplinas inciden en los fenómenos, más oportunidad tenemos de comprender de manera integral el fenómeno, pero además de hacer participar a las comunidades que están viviendo problemas específicos que a veces se le atribuyen a asuntos tan reduccionistas como pensar que el hecho de que una persona se dedique a reutilizar una y otra vez una envoltura, por ejemplo, es realmente la esencia del impacto ambiental que ha tenido nuestra especie en este planeta. Son cosas mucho más profundas que eso y muchísimo más alarmantes, porque parecen no detenerse de manera inmediata.
Bien, pues para Wendy, Maye, Leonides, y pues, digo, espero que se pronuncie así porque yo no veo ningún acento, perdón si se tiene que pronunciar de otra manera. Les voy a pedir que si no tienen la herramienta llamada Kahoot, ahí en su pantalla ven cómo se escribe, es Kahwt. La descargan a través de su Play Store o bueno, de esta tienda de herramientas, esta tienda de aplicaciones que tengan a partir de su dispositivo móvil, o bien hacerlo a través de la página correspondiente. Ahorita se las voy a mostrar una vez que les comparta el PIN. Este juego va a ser muy sencillo, es resolver preguntas que están intercaladas entre falso y verdadero y entre opción múltiple, que están basadas en esta presentación. Es decir, va a tener que ver mucho con lo que les acabo de mencionar, pero sobre todo es muy importante, no solamente como una manera de apropiarse y de confirmar lo que estamos mencionando ahorita, de ver, de valorar qué tanto se apropiaron de estos elementos que propone el autor, sino también como pues una manera de reflexión para que quienes ven este video de manera síncrona posteriormente se interesen en analizar estos fenómenos a partir de diferentes autores. Esa es una inquietud que debe surgir a partir de este módulo porque finalmente el módulo que está tratando acerca de pues el lenguaje científico es un módulo fundamental para toda su trayectoria de prepa en línea aquí en CEP. Entonces, sí les voy a pedir que le pongan mucha atención y que posteriormente, cuando tengan la oportunidad de hacer una lectura más profunda de este autor, podamos seguir discutiéndolo en el foro, que además es el foro con puntuación, el que viene, el de la semana que vamos a iniciar este lunes. Entonces, atráiganlo a esa discusión porque finalmente vamos a necesitar muchos más elementos para las actividades integradoras que nos restan. Bien, entonces voy a cambiar de pantalla para poder compartirles el PIN y para que observen quienes no han podido descargar a partir de dónde pueden llevar a cabo todo este proceso. Eh, ok, ahí ya se ve en la pantalla. Si ustedes están en un dispositivo fijo, en una laptop, en una computadora de escritorio, lo que tienen que hacer es teclear www.kahoot, así como está ahí en su pantalla, .it, es extensión de Italia. Y si lo están haciendo a través de un dispositivo móvil, pues a partir de descargar la app de Kahoot. Eh, una vez que ya tienen descargada la aplicación, lo que necesitan es ingresar en una parte que dice integrar el PIN de juego. Ustedes ya lo tienen ahí en la pantalla, ustedes tres que están en línea, Maya ya se pudo integrar. Entonces, si tienen alguna duda con respecto al proceso, Wendy, Leonides, pues con todo gusto estoy atento al chat, al mensajero que tenemos en esta sesión síncrona, o si gustan abrir su micrófono con toda confianza para que podamos resolverles duda que tengan con respecto a cómo conectarse al juego. Seguimos esperando aquí en línea para que procuremos empezar todos juntos, todas juntas, ustedes son mayoría. Entonces, esperamos unos momentitos más, unos segundos, para dar oportunidad a que tanto Wendy como Leonides se puedan integrar y con base en eso podamos mostrar las preguntas, las respuestas y, en el mejor de los casos, alguna interacción que al ser una sesión grabada, bueno, pues podría suceder que hay algunos atrasos en línea, podría suceder que hay un desfasamiento por la intensidad de la red. Pueden suceder muchas cosas, pero lo importante es que se apropien del proceso de aprendizaje que se concreta con este recurso didáctico
que además es un recurso didáctico muy amable porque requiere eh, de una redacción muy concreta, de una redacción muy sencilla. Entonces, pues Wendy, Leonides, si tienen la oportunidad de conectarse un poco más adelante al juego, de ingresar el PIN, no veo que tengan dudas, supongo que es parte ahorita del tiempo que están teniendo que tomarse para descargarla, para poder abrir la aplicación, para poder ingresar el PIN de juego. Solamente les pido que para que lo tengan presente, lo tengan anotado ahí a la mano. El PIN es 551176. Ténganlo allí a la mano porque ahorita vamos a empezar el juego y pues es más fácil ubicarlo a partir de esta pantalla que pues adelante ya cuando estamos en el juego es un poco más complicado, ¿ok? Entonces, Maya, aprovechando que tú ya estás en línea, vamos a empezar el juego eh, y va contra reloj. No son, la mayoría son respuestas que requieren meditarse un poco, pero algunas tienen que ser respuestas eh, eh, son respuestas que se tienen que realizar de manera muy rápida porque son falso y verdadero, ¿no? Pero bueno, lo que comentas, ¿no? Que tienes algunas dudas con respecto al tema, ahorita nos damos una oportunidad de que se expresen de manera muy específica de dónde parten esas dudas y qué tanto podemos vincularlas con los trabajos que han realizado a partir de las evidencias de aprendizaje de esta semana. Vamos a empezar con el juego. Como estuviste desde el principio de la presentación, Maye, va a ser muy sencillo que recuerdes varios de esos elementos que estuvo tratando. Gracias, Leonides, qué bueno que ya te pudiste integrar. Va a ser muy fácil que puedas recordar algunas de estas aseveraciones, de estos razonamientos y propuestas teóricas que hace el autor, que son muy concretas las que presentamos el día de hoy, pero que todas son parte de lo que se incluye en la práctica pedagógica a través de Kahoot. Bueno, pues vamos a empezar. Ojalá que nos alcance un poco más tarde Wendy, que es quien falta por conectarse a este juego. Entonces, basado en la obra de Bruno Latour, vamos a observar cuáles son estas características. Ahí aparece en su pantalla, en caso contrario, me pueden avisar a través del mensajero, una aseveración. Dice, el uso del petróleo como combustible y como materia prima de la mayoría de objetos a nuestro alrededor es resultado de, y hay solamente dos opciones. A, decisiones personales de los usuarios que vivimos en este momento histórico. B, decisiones políticas y económicas de los dueños de los medios de producción. Entonces, ahí tienen la respuesta correcta, es la de color azul. Aquí el juego consiste en que ustedes tomen decisión por señalar desde su propio dispositivo cuál es la respuesta que ustedes consideran adecuada dentro de la gama de respuestas que se ofrecen. Antes de ir a la siguiente pregunta, ¿tienen alguna duda, Maite, Leonides, algo con respecto a la dinámica del juego? No, no tengo ninguna duda, profe. Ok, Leonides. No escucho tu micrófono, tampoco veo el texto, pero bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. Maye respondió correctamente, por eso es que tiene los puntos completos de esta pregunta y al final quien acumule más puntos va a ser quien aparezca más alta en el podio. Este es de falso verdadero, es bastante rápida. Todo lo que no es un espécimen humano solamente tiene sentido y es real en función de su utilidad social. Todo lo que no es un espécimen humano solamente tiene sentido y es real en función de su utilidad social. ¿Será verdadero o será falso? Ya hay dos respuestas. Ok, pues ya acabado el tiempo, nos va a salir que es
Eh, pues la respuesta correcta es falso, porque estamos muy acostumbrados a que todo gira en torno al ser humano, lo cual es completamente falso. Sobre todo porque en la presentación decíamos que ese pensamiento antropocéntrico es el que nos ha llevado a disociarnos con el ambiente y es lo que nos ha llevado a ver el ambiente como un medio. Tan es así que todavía a estas alturas, en muchas disciplinas, se le sigue nombrando tal cual, medio ambiente, cuando en realidad el ambiente es en sí y no es un medio para fines. Bien, entonces, siguiente pregunta. Aquí, híjole, no hubo nadie que respondiera de manera correcta, pero bueno, tiene que ver con este cambio de pensamiento. Justamente tiene que ver con el hecho de que dejemos de sentir que el mundo está al servicio del hombre. Porque además eso es un precepto que viene desde la Edad Media, pero ahora pensando en la modernidad, se lo adoptó y se lo apropió la revolución industrial y el modernismo. Es impresionante cómo se apropiaron de ese precepto y bueno, la crisis ecológica justamente parte de eso, de pensar que todo está al servicio del ser humano y tiene sentido solamente a partir del ser humano. Latour, en Reensamblar lo Social, propone la teoría del acto red, o la TAR, que lo vimos en mayúsculas, para para formar un colectivo entre actores y actantes. ¿Verdadero o falso? ¿Es verdadero? Perfecto, vamos a ver cómo está el asunto de las respuestas. Excelente, tanto Wendy como Leonides respondieron correctamente. Maye también, perdón. Maye, Wendy y Leonides respondieron correctamente. Siguiente. Los especímenes humanos nos vinculamos con el mundo. A esta le puse 30 segundos para que se tomen su tiempo. Por medio de nuestros razonamientos, por medio de nuestras necesidades, por medio de nuestros sentimientos, por medio de nuestras capacidades sensoriales. ¿Cuál será la forma de vincularnos con el mundo? Quedan unos segundos. Bien, entonces vamos a ver la puntuación. Y aquí lo que prevaleció fue pues una falla técnica, porque en realidad las cuatro son respuestas correctas. Digo una falla técnica porque no vi que nadie, ya, parece que hubo una conexión, una pérdida de la conexión de manera momentánea. Tal vez ese haya sido el problema. Pero bueno, cualquier respuesta que ustedes hubieran marcado como correcta en esa galería de respuestas, en esas opciones múltiples, eran respuestas correctas. Las cuatro son maneras en las que nos vinculamos los especímenes humanos, cada uno de nosotros como humanos, con el mundo. No hay una sola, no hay una exclusiva, no solo a través de la razón, no solo a través de la experiencia, no solo a través de los sentimientos, no solamente a través de los sentidos. Todas ellas son maneras en las que nos vinculamos con el mundo. Por eso es muy importante el reconfigurar nuestra manera de pensar respecto a nuestra posición con el resto de las especies y en general con el ambiente. Ok, este es de verdadero o falso. Según el lenguaje científico, que ya lo habíamos visto, existe una sola realidad. Según el lenguaje científico contemporáneo, existe una sola realidad. ¿Verdadero o falso? Perfecto, es falso, pero creo que no fue lo que contestaron la mayoría. Bueno, al principio de la presentación claramente dice, ¿no? Que estamos partiendo de esto que habíamos visto en la sesión anterior, de que no existe una realidad, sino varias realidades, por lo tanto, bueno, pues la respuesta que seleccionaron
por supuesto, tenía que haberse guiado con una pregunta o con la diapositiva correspondiente. Bien, los especímenes humanos estamos configurados por, aquí también son 30 segundos, porque vamos a observar que son 4 posibilidades. Electrones, protones, neutrones, elementos y compuestos, células, tejidos, órganos y sistemas, pulsiones, razonamientos, sentimientos, percepciones, nuestras interacciones con nuestra propia especie y con todo lo existente. Ok, ahí tenemos diferentes respuestas y aquí vamos a ver cómo sí se pudo hacer el cálculo en donde quien respondió pues salió finalmente con puntuación porque las 4 respuestas también son correctas. Más adelante vamos a tener una variante para que estén muy atentas respecto a la lectura de cada una de las opciones, porque sí es muy importante que cada que tenemos este tipo de herramientas, ya sean para evaluar, para diagnosticar o simplemente como ahorita para confirmar un conocimiento reciente, pues estemos muy atentos a la forma de redactar para que tengamos oportunidad de mayores probabilidades de responder correctamente. Siguiente. Según Latour, la comunidad científica actúa objetivamente, aséptica de intereses personales y libre de prejuicios. Por ahí mencionábamos algo respecto a la subjetividad y la objetividad en una de las diapositivas. En realidad, la comunidad científica actúa objetivamente. Es más, ¿qué está sucediendo ahorita en México y con CONACYT específicamente? Ese es uno de los mitos, uno de los grandes mitos. Es algo que tenemos que romper. Tenemos que dejar de ver como inmaculada a la academia, a los profesores, a las universidades. No es cierto. Todo tiene un proyecto político, todo tiene un proyecto ideológico, por lo tanto, ni está libre de prejuicios, ni es aséptica de intereses, y por lo tanto no es objetiva. Todo lo vinculado con el ser humano tiene una carga de subjetividad, por más que pretendamos llegar a la objetividad. Ese es uno de los grandes mitos que, reitero, tenemos que romper con la nueva manera de hacer ciencia y con el nuevo lenguaje científico que estamos abordando en estas primeras décadas del siglo XXI. Entonces, pues ahora no hubo puntos, pero dejemos de ver, por eso es que les mencionaba el CONACYT, ¿no? Como un ejemplo de que no es cierto que los científicos son personas inmaculadas. No, esto por supuesto que los hace tan humanos como cualquiera de nosotros. Tenemos una octava que dice, un ejemplo de cosificación entre especímenes humanos es, y ahí las dejo que hagan lectura por cuenta propia. Ok, efectivamente, hubo dos de ustedes, dos personas de ustedes que respondieron que todas las anteriores, que todas las preguntas son correctas, que todas las respuestas, perdón, a la pregunta planteada son correctas. Todas esas son maneras de cosificación entre personas, entre humanos, las 3 opciones que estaban adicionales a la verde, que era pues la respuesta correcta. Bien, tenemos una última, muy parecida, por eso hay que poner mucha atención. Un ejemplo de cosificación por parte de los especímenes humanos hacia el mundo es... Lean, por favor, las respuestas.
Ok. Ninguna de las otras respuestas es incorrecta. Efectivamente, las tres son correctas. Asumir una posición antropocéntrica, es decir, un fenómeno imperceptible no existe. El que no lo percibamos los humanos lo hace inexistente. Existe por sí mismo. Las especies existieron antes que nosotros, sin que lo humano tuviera nada que ver. Dios creó todo para servir a quienes fueron hechos a su imagen y semejanza. Esa es una creencia que se vino arrastrando, como les decía, incluso al área de la ciencia, de tal manera que se insertó en la revolución industrial y el modernismo y vamos a aprovecharnos de todos los recursos y hay que explotarlo porque todo era inagotable según esa mentalidad de aquellos años, ¿no? Asumir que la especie humana nunca se extinguirá, qué miedo, pero tenemos que asumirlo. Así como no somos una especie que date de mucho tiempo en el largo día que implica el universo en su existencia, pues no tenemos como ninguna especie el pase a la eternidad. Así es que como especie nos vamos a extinguir. Esa es una certeza que hasta el momento es difícil de refutar, pero que poco se aborda. Entonces, lo único que nos queda es que esa extinción sea lo más digna posible y no lo estamos haciendo tan bien. Y aquí está el podio. Vamos a ver. Wendy quedó en tercer lugar, Leonides en segundo y en primer lugar, Maye. Maye estuvo desde el principio de la presentación, entonces, aunque me mencionabas que tenías muchas dudas de la presentación, pues creo que la obra de Bruno Latour es comprensible desde esta introducción, pero vamos a tener oportunidad de discutirla a lo largo de la siguiente semana a través de los foros. Entonces, es muy importante que se la apropien porque vamos a seguir rompiendo paradigmas, vamos a seguir rompiendo con el tradicionalismo y las disciplinas apartadas unas de las otras como forma de abordar lo científico. Todo lo contrario, hay que abordarlo transdisciplinario, hay que rastrear desde lo histórico, hay que rastrear desde los vínculos, rastrear desde los conflictos y muy importante, tratar de descolocarnos de la posición antropocéntrica que nos lleva a tener una carga de prejuicios terrible, como la de imaginar que el mundo está al servicio del hombre. No es de esa manera. Bueno, de la especie humana. Bien, entonces ya no volvemos al podio, ya nos movemos de aquí del juego. Y pues me gustaría redondear ahorita que todavía, sí, se encuentran las tres. Con respecto, yo preferiría que escribieran las preguntas para que no intervenga un poco lo del sonido y lo del internet. Si tienen preguntas respecto a procesos operativos, con respecto a los temas que estamos abordando, con respecto a lo que viene en la semana en la que concretan y redondean el módulo. Con respecto a las evaluaciones que les he insistido, tienen que buscar dónde están dentro de la semana que está corriendo. Tienen que colocar, por favor, tienen que verificar que ya realizaron su cuestionario vinculado con el módulo y con el desempeño de su asesor virtual, porque si no lo llevan a cabo, la siguiente semana no van a poder abrir sus evaluaciones que tienen puntuación, evidentemente, para que promedie con el resto de las evidencias. Entonces, mucha atención con eso. Se los he puesto en diferentes lugares, en sus retroalimentaciones, en foro de novedades, me parece. Entonces, por favor, pónganle mucha atención a ese detalle. ¿Alguna pregunta respecto al tema de hoy? Sí, Maye, si quieres hacerlo con el micrófono abierto, eh, claro,
pues adelante, lo que gustes preguntar. Muchas gracias, profesor. Mire, bueno, acerca de la presentación, me quedan claros ciertos puntos de lo que vimos ahorita en la sesión. Le agradezco la atención. Sí tengo varias dudas, pero si nos va a hacer el favor de después mostrarnos la grabación de la sesión, yo vuelvo a retomar el tema y obviamente lo retomaré para lo que sería nuestro foro de la semana que entra. Básicamente son cuestiones, pues no sé si son administrativas. Bueno, me llegó el día de ayer un correo. Yo, la verdad, tengo muy limitados mis tiempos para estar revisando el correo, inclusive hacer pues lo que son el desarrollo de las evidencias y luego por eso la ando subiendo sábado, domingo. Tengo dos chiquitas con capacidades diferentes, la verdad, con la cuestión de la escuela y las terapias de ambas, estamos en hospitales constantemente, cosas así. La verdad es que sí tengo medio limitado mi tiempo. Luego veo los correos y los veo ya muy tarde y la verdad por eso no contesto. Pero me quedó mucha duda de qué era lo que, por qué necesitaba que le dijera yo que ya tenía yo contestadas mis encuestas. Es que esa parte sí no la entendí. Ya las tengo contestadas, ya las terminé. Estoy terminando mi actividad número 6. Se me ha complicado un poquito, le digo, por la cuestión de los tiempos, pero ya varios compañeros muy amablemente me hicieron llegar sus capturas. Estoy ahorita sobre de eso, pero me faltan las actividades formativas de contestar. Tiene algo que ver lo de las encuestas. Ya sé que era para que se pudiera visualizar mi semana 4. Ya las respondí y ya se visualiza mi semana 4. Tengo que hoy a más muy tardar. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos. Perdón, y discúlpame tantito. Algo se atravesó por ahí de tu mismo micrófono, pero sí, más o menos logré comprender cuál es la duda respecto a esta situación que mencionas. No tiene que ver tanto con las evaluaciones que realizan de manera cotidiana cada semana, esas que aparecen como una forma de autovalorar cuáles son los conocimientos que se aprendieron. Tiene que ver más con los dos aspectos que te mencionaba, que vienen hasta el final en color verde de toda la gama de recursos de la semana 3. Hasta abajo vienen dos elementos que son la evaluación del módulo específicamente y la evaluación del asesor virtual. ¿Por qué es muy importante que me avisen que ya las concretaron? Porque está programado el módulo de tal manera que no se les van a abrir los recursos en la siguiente semana y entonces no van a poder realizar algunas actividades. Por eso es muy importante que me lo notifiquen, pero solamente por el hecho de que fue algo en lo que nos hicieron mucho énfasis en una reunión que tuvimos la semana anterior, que fuéramos muy reiterativos respecto a que concretaran la evaluación del módulo y la evaluación del asesor virtual en esta semana. Algunas ocasiones, justo por lo que me mencionabas, es complicado que se pueda llevar a cabo en fin de semana, pues porque a veces hay que dedicarle tiempo a la familia y todo esto. Entonces, yo sugiero que lo hagan ya. O sea, si ahorita tienen oportunidad, hagan la evaluación, ambas evaluaciones, y entonces con base en eso ya tengan liberado todo lo que tienen que responder la semana que entra. Veo tu mano levantada, Maite. Sí, perdón, profe, no, nada más es que estaba entrando, como me conecté, también tenemos ahorita sesión con la tutora, pero ahorita me conecto desde YouTube, no hay ningún problema. La cuestión era eso, o sea, yo dije, híjole, no sé si sea, no sé qué, dentro de qué índole sea la premura de contestarla. Sin embargo, ya lo hice las dos, le reitero, ya tengo lista mi actividad 5, nada más le estoy revisando, estoy terminando las 6 y me faltan por contestar las actividades formativas, pero lo que es la evaluación del módulo y la evaluación del asesor, ya los respondí, ya se visualiza mi semana. Perfecto. Sí, es con
esa era la premura en realidad, que se pueda visualizar y que se puedan efectuar las actividades. Es la indicación que tenemos por parte de aseguramiento de la calidad, que son ellos los que nos han presionado mucho para que les insistamos a ustedes. Perfecto, profe, me queda claro todo. Yo retomo este tema con la presentación que nos hizo llegar al foro de novedades y me pongo las pilas para la semana que entra. Le agradezco mucho. Gracias a ti, gracias a ustedes, Maye, Wendy, Leonides. Más que una presentación, porque los recursos no deben ser presentaciones, sino textos integrales. Lo que les mandé fueron las conclusiones del libro de Bruno Latour. Entonces, esas conclusiones son las que encierran estos temas que vimos en la presentación de hoy. Por supuesto, están explicadas de manera más profunda, amplia, ejemplificada, porque son, como les decía, recuerdo que al menos 11 cuartillas, cada una con secciones de preguntas muy específicas. Entonces, cualquier duda que tengan con respecto al vocabulario que ocupa el autor, con respecto al enfoque que está vinculado con el lenguaje científico, que es lo que nos atañe en este módulo, por supuesto estoy a su disposición, pero lo más importante, ocúpenlo como una herramienta, sobre todo ustedes que tuvieron la oportunidad de conectarse hoy, ocúpenlo como una herramienta para el desarrollo de sus preguntas y de sus respuestas en el foro de la siguiente semana, que como ustedes saben, porque ya han atravesado módulos previos, ese foro sí va a tener una valoración dentro de su calificación, a diferencia de los otros que son más de proceso de aprendizaje libre, ¿no? Entonces, por eso esta herramienta era muy importante, es muy importante, por eso la subí al foro y por eso les pido que la descarguen, la tengan a la mano y que podamos tener elementos que nos liberen de algunos prejuicios que se tienen en torno del lenguaje científico y que se están deconstruyendo a principios de este siglo XXI. Entonces, ahí enfrente tienen la diapositiva final, en donde pues, les agradezco su atención. Ahí aparece mi correo electrónico, sobre todo para las personas que esto lo vean de manera síncrona, porque supongo que ustedes que, por supuesto, lo están viendo de manera síncrona, ya tienen el correo, es así que a través de los dos canales institucionales, mensajero y correo electrónico, han podido recibir tanto los avisos de las sesiones, en este caso la sesión síncrona compensatoria a la primera semana, como las otras dos, y así seguimos con la comunicación a través de los canales institucionales para resolver las dudas y a través de la plataforma para ir construyendo el conocimiento con una apropiación muy activa por parte de ustedes, como se los mencionaba en la invitación. Más allá de solamente maquiladores de evidencias, me interesa que su proceso de aprendizaje sea muy útil para los siguientes módulos, pero sobre todo para que en su vida cotidiana tenga significado este lenguaje científico que están adquiriendo. Pues en caso de que no haya ninguna otra pregunta por parte de Maye, de Wendy, de Leonides, pues yo interrumpiría la grabación porque pues ya justamente estamos cumpliendo una hora de nuestra sesión síncrona. Muchas gracias, Maye. También muy buena noche para ti, para Wendy, para Leonides. Entonces, bien, entonces no veo ninguna otra pregunta, no escucho su micrófono. Sí, adelante, tienes una sesión con tu tutora, mucho éxito. Y entonces nos vemos nuevamente la siguiente semana. Les mando nuevamente un cuestionario para que decidan entre ustedes cuál sería la mejor opción de conexión. Leonides, levantaste la mano. Sí, con gusto. ¿Quieres abrir tu micrófono? Buenas noches, profesor. Muchas Buenas noches, gracias. Leonides. Muchas gracias por todo. Quedó muy claro. Ok, muchísimas gracias. Qué bueno que así fue, pero de todos modos son elementos muy complejos.
estamos en contacto para poder aclarar todo lo que sea necesario, porque son conocimientos nuevos y algunos rompen con lo que nos decían antes, ¿no? Entonces, pues estamos en permanente comunicación para aclarar todo lo nuevo que estamos viendo a través de este autor y otros más que vamos a irles proporcionando a través de los foros y las herramientas. Gracias. Wendy. ¿Nada, Wendy? Ok, me comentabas al principio que tenías problema con tu micrófono, entonces les agradezco mucho su presencia. Dejo de grabar en este momento y pues les deseo muy buena noche. Nos vemos la siguiente semana.